Bueno, ahí ya se está grabando y lo que les decía es de que, pues tal vez en nuestro país, no en todos, ¿no? Pero en nuestro país, resulta que el mes de septiembre es cuando se generan muchas lluvias. Y pues el año pasado no llovió como lo normalmente llueve y pues eso genera que en este año esté lloviendo un poquito más. Esperemos que eso no nos tire la conexión el día de hoy. Y si nos la llegara a tirar, bueno, pues tenemos el material grabado. Bueno, fíjense que me gustaría empezar con ustedes el día de hoy con algo que por ahí habíamos platicado hace un par de sesiones, me parece, 2 o 3 sesiones. Y yo les decía que los humanos, los adultos, tenemos esa necesidad de medir las cosas y, y y que nosotros por ahí de una cuestión natural, como podría ser el suelo y que podríamos tener aquí abajito con, con ciertas características ese material, pues resulta que necesitamos encontrarle algunos valores numéricos, necesitamos hacer una abstracción de esos materiales y poder representarlos con numeritos, como pues usualmente los ingenieros, las ingenieras suelen representar las cosas, ¿no? Con ciertas características de los materiales que nos indican si ese material es blando, si es más resistente o no. Entonces decíamos, bueno, nos llevamos un ratote la sesión pasada en platicar o en que todos fuéramos sensibles al respecto de que muchas ocasiones, pues nosotros aquí arriba no nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Y solamente, pues entendimos que hay diferentes materiales abajo de nosotros, pero hasta que extraemos alguna muestra es cuando nos damos cuenta de qué características tiene. Ahora, ya que platicamos acerca de extraer muestras en la sesión pasada, pues nos podemos imaginar esta muestra. Y resulta que la llevamos al laboratorio, nosotros le podemos hacer un poco de zoom, acercarnos con nuestros ojitos a ver la muestra y nos damos cuenta de que hay partículas de muchos tamaños, ¿no? Hay unas pequeñas, hay unas grandes, hay unas más significativas que otras. Pero además de darnos cuenta de eso, también nos damos cuenta de que algunos espacios entre las partículas están llenos de agua y algunos otros no. O podemos sentir que un poco del espacio entre las partículas tiene aire y otro tiene humedad. Entonces, pues eso nos coloca en una situación un poco más compleja, ¿no? Nos coloca en una situación compleja que hay que tratar de esa realidad y que podemos llevar a un laboratorio y que la podemos observar, todavía tenemos que llevarla a un campo un poco más abstracto. Y ese campo más abstracto es de que nosotros pudiéramos separar esos componentes del suelo, separarlos ya sea por agitación o por cualquier otra forma, o por secado, y que nosotros pudiéramos separar a ese suelo en 3 fases. No somos los primeros que nos imaginamos eso, sino que ya muchos otros investigadores lo han hecho, y nosotros podríamos agrupar en un sitio la fase sólida, en otra parte la fase líquida, y en otra parte la fase gaseosa. Evidentemente que donde están nuestras partes sólidas, probablemente es donde nosotros pudiéramos encontrar pues todas las partículas minerales, ¿no? Incluyendo desechos de materia orgánica, incluyendo restos de rocas, incluyendo tal vez restos de alguna lombriz de hace 1000 años, ¿no? Luego tendríamos una fase líquida en donde evidentemente que encontraríamos agua y los líquidos que pueden existir dentro de algún suelo, y otra fase que le podríamos llamar fase gaseosa, que pues en esencia sería nitrógeno y oxígeno y carbono, ¿no? Y dióxido de carbono. Pero bueno, al fin y al cabo ahí tenemos nuestras 3 fases. Y esas 3 fases, en alguna otra sesión ya lo decíamos, que nosotros las podemos acotar. La podemos acotar en ese sistema abstracto que podemos generar y donde para nosotros podría ser más fácil medir tanto peso como su volumen. Si nosotros, bueno, ¿por qué hacemos eso? Pues para poder imaginarnos las cosas, ¿no? Si nosotros les preguntamos a ustedes, oye, ¿tú cuánto pesas? Oye, ¿tú cuánto pesas? Oye, ¿tú cuánto pesas? Pues evidentemente que ya nos podemos hacer alguna idea acerca de cómo es una persona, nada más por su peso, ¿no? Y probablemente para alguien sea eso bastante absurdo, bastante burdo, el imaginarse a una persona con respecto a su peso.
Pero también, déjenme comentarles que si yo les dijera, bueno, es que el profesor, por decir algo, ¿no? Por decir algo, si dijéramos, el profesor pesa 400 kilos, bueno, pues evidentemente que ustedes ya se imaginarían qué dimensiones tiene ese profesor, ¿no? Entonces, de la misma forma, o por lo que les decía hace algunos minutos, pues desde que hacemos esa simplificación de los pesos y los volúmenes. Se me movieron algunas cositas, yo creo que los puedo volver a generar. Te decía, a partir de una muestra del sitio, nosotros podemos llevar eso a un sistema de fases, ¿no? No creo que me deje, vamos a ver si me deja, ¿no? Sí, ya me dejó. Borrar esos dos subrayados que estaban encima. Ya ves que eso es lo malo de dibujar en algo que no está hecho para dibujar, ¿no? Como podría ser eh, el uso que le estoy dando ahorita al Word. Bueno, ahí ya tenemos nuestro sistema de fases. Y decíamos en alguna sesión que el agua sí tiene peso. El agua tiene peso y ese peso lo podemos abreviar como peso del agua. Ya ves que nuestros primos, los anglosajones, le dirían water weight, water weight, o peso del agua, ¿no? O peso de los sólidos, o peso de toda la muestra. ¿Por qué el peso de toda la muestra es la suma del peso del agua y peso de los sólidos? Pues porque el aire prácticamente no pesa, ¿no? El peso del aire es nulo. Si nosotros vamos a la tortillería y le decimos, oiga señora, ¿me puede vender un kilo de aire? Lo más seguro es de que se nos quede viendo un poco feo y que no lo podamos hacer, ¿no? Porque con las básculas comunes pues no podemos medir el peso del aire. Lo podríamos hacer si nos dedicáramos a medir cuestiones atmosféricas, pero pues nosotros para cálculos sencillos como los que son de la ingeniería, pues no podemos medir el peso del aire. Bueno, en cambio, el aire sí ocupa un cierto volumen de aire. También podríamos nosotros acotar en este sistema un volumen del agua y acotar también un volumen de sólidos. Ahí están nuestras tres cotas, ¿no? Ahora, resulta que los huecos, que por aquí nos imaginamos nuestro sistema de tres fases, esas tres fases están conviviendo en la naturaleza a cada minuto, ¿no? Pongamos, ahorita está lloviendo y resulta que los huecos que tenía el suelo se van a empezar a llenar de agua. Y probablemente cuando salga el sol provoque que el agua se evapore. Y los huecos que hoy pueden estar llenos de agua, mañana pueden estar llenos de aire. Sobre todo en las capas que están muy cercanas a la superficie, muy cercanas a lo que llamaríamos nivel de banquete. Eso probablemente, esas variaciones tienen un efecto hasta una profundidad del orden de 3 a 5 metros, ¿no? Yo creo que más abajo ya no existe tanta variación de contenido de agua por la presencia ya sea de sol o de lluvia. Entonces, pero puede cambiar, ¿no? Y entonces esa cantidad que puede cambiar, pues vale la pena acotarla y tenerla como referencia. A eso nosotros, a esa cantidad que puede cambiar y que algunas veces puede estar lleno de agua y algunas veces puede estar lleno de aire, le podemos llamar volumen de vacíos, volumen de huecos. En nuestro lenguaje también, volumen de vacíos coincide con la forma de abreviarlo de los gringos o de los anglosajones, que sería void, bueno, volumen de vacíos. Y al fin y al cabo, podríamos con esa suma tener el volumen de la muestra. Bueno, creo que eso ya lo habíamos escrito alguna vez. Incluso yo te había pedido por ahí que lo podías encontrar en internet, tal vez de una forma más bonita y más, con mejores letras. Y, y eso lo hacemos porque, pues es necesario para todos nosotros empezar con un tema que se llama relaciones volumétricas y gravimétricas. Relaciones de volumen y de peso, es decir, de los dos cabezales que tenemos por acá. Ahora, antes de seguir, yo creo que vale la pena hacer un comentario de lo que, pues de algo que nos duele como sociedad, pues tal vez técnica, ¿no? En realidad, en realidad los pesos, en realidad el peso de cualquier persona, nos lo deberíamos de dar en newtons o en kilonewtons.
el peso de una construcción lo deberíamos de dar en kilonewtons. Sin embargo, la práctica común, lo que seguimos haciendo en nuestro país y en Latinoamérica, es de que seguimos pensando en que 100 kilos es una cantidad que nos da peso. Y eso está mal, ¿no? Debería de ser newtons y kilonewtons. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Bueno, pues porque el buen Sir Isaac Newton nos dejó tres leyes de Newton, ¿no? La primera nos dice, este cuerpo no se va a mover a menos de que exista una fuerza externa que lo intente mover. Y la segunda ley dice, si hay una fuerza que lo mueve, pues entonces la fuerza debe de ser igual a masa por aceleración. ¿Eso qué significa? Que con la segunda ley de Newton, con fuerza es igual a masa por aceleración, nosotros podemos identificar con qué fuerza se genera un choque automovilístico, un choque vial. Si sabemos a qué velocidad venía en auto, a qué velocidad llegó, con esa diferencial de velocidades podríamos identificar la aceleración y con la masa del auto podríamos saber qué fuerza impactó. Alguien que fuera un perito en choques viales, pues nos podría decir, se generó un impacto con tal fuerza en newtons, a partir de saber la, la, la velocidad a la que se produjo el golpe. Bueno, resulta que muchos de nuestros cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, porque pues, la Tierra tiene una gran masa que nos atrae, ¿no? A todos. A todos nosotros nos atrae, incluyendo a los cuerpos que nosotros veamos. Entonces, a partir de esa atracción, pues desde que esta expresión de Newton de fuerza es igual a masa por aceleración, la podemos transformar a una fuerza como podría ser el peso, igual a masa por una aceleración gravitacional. Entonces, resulta que nosotros, en realidad, pongamos un ejemplo nosotros no pesamos 100 kilogramos, ¿no? Sino que pesamos 100 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos llevaría a obtener el peso de una persona, como ejemplo en newtons, ¿no? Entonces sería 9.81 por 100 kilos, y pues resulta que yo peso, científicamente hablando, 981 newtons. Y esa debería ser nuestra forma de medir los pesos. Sin embargo, si yo el mes siguiente voy a mi consulta, por decirlo, en el ISSSTE o en el seguro, y me dice el doctor, a ver, señorita, ¿cuánto pesa el señor? Le digo, ya sé, yo peso 981 newtons. Seguramente el doctor también me va a decir, no sea payaso, ¿no? Deme el valor en kilos. Porque estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a medir el peso del cemento en kilos, en bultos de 50 kilos o una tonelada de varilla. No decimos, quiero que me mandes 9.8 kilonewtons de varilla. No, decimos las cosas en kilos y en toneladas. Entonces, esa es parte de una realidad que vive nuestro país y toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, yo creo que no van a tener ningún problema en que nuestros pesos los manejemos en kilogramos, en gramos o en toneladas. Ya. No lo deberíamos hacer, pero lo vamos a hacer. ¿Sale? Bueno. Ahora, aquí apareció un temita que yo les puse que se llama relaciones volumétricas y gravimétricas, y que es a lo que le queremos dedicar por lo menos nuestra sesión del día de hoy y un poquito de las que siguen, ¿no? Relaciones volumétricas y gravimétricas. Ahora, ¿cuáles son esas relaciones? Pues la más sencilla es una que nos platicaban a nosotros cuando íbamos en la secundaria y que se llama densidad. La primera de ellas, ¿no? Se llama densidad. Déjame, te la escribo por aquí abajito, espero que se alcance a ver. Cuando íbamos en la secundaria nos ponían un símbolo que se llamaba ρ y nos decían, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Y nosotros obteníamos pues, algunos valores de densidad. Si hacemos la multiplicación que decíamos hace unos minutos y multiplicamos la masa por la gravedad, obtendríamos otra cantidad que es prima de ella, que se llama peso volumétrico. Y el peso volumétrico, usualmente utilizamos una letra gamma para simbolizar la división entre el peso y el volumen.
Si te das cuenta, es casi lo mismo, nomás la diferencia entre masa y peso sería la gravedad, pero también parte de nuestra práctica común no lo maneja, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, aunque tengamos gramos, consideramos que eso es un peso volumétrico y gramos es una unidad de masa. No, no vamos a pelearnos con el mundo, ¿no? No hay que pelearnos con el mundo. Si el mundo quiere vivir así, pues que viva feliz el mundo y los 80 años que nosotros vivamos en él, pues hay que también tratar de ser felices, ¿no? Podremos decir de que la humanidad está muy mal porque está contaminando mucho. Bueno, pues sí, pero no podemos cambiar a la humanidad. Podemos hacer cambios de forma personal, pero va a ser muy difícil que convenzcamos a 6.500 millones de seres humanos de que deben de contaminar menos. Lo que sí puedo hacer es yo contaminar menos. Bueno, ok. Entonces, no nos vamos a pelear con el mundo acerca de si el peso debe de ir en gramos o en newtons. Simplemente, como venga, lo trabajamos. Okay. Y aquí apareció, les decía, una de nuestras primeras cantidades. Ya sea que tú le llames densidad o que le llames peso volumétrico, pues debemos de saber valores de referencia, ¿no? Y ahí sí yo les abro el micrófono y les preguntaría, oigan, ¿ustedes me podrían decir cuál es el peso volumétrico o cuál es la densidad del agua? Es un litro igual a un kilo, ¿no? O algo así tenía entendido. Ok, está bien lo que tienes entendido. Dice la compañera que la densidad del agua es un litro, un kilo, así creo que nos lo dijo, un kilogramo, un kilogramo por cada litro. Y eso es algo, una medida de referencia que podemos entender todos, porque todos alguna vez en nuestras manos hemos tenido una botella de un litro de agua. Y esa botella de un litro de agua es bueno que lo conceptualicemos con que pesa un kilo. Así como lo dijo, está bien. Probablemente no son, digamos, las unidades que deberíamos usar, pero está bien. Pongamos ahorita yo, levanto mi vasito de agua, mi vasito de agua que tiene 250 mililitros, entonces quiere decir que esto debe de pesar como 250 gramos. Y es algo que es bueno que lo imaginemos, ¿no? Bueno, alguien que podría ser un poquito más especial, más payaso, más singular, podría decir que el peso volumétrico del agua, en realidad, a la elevación que nosotros vivimos en la Ciudad de México, o alguien decía que vive en Chihuahua, bueno, a una elevación que no sea la del nivel del mar, y que nosotros andamos a 2.200 metros de altura sobre el nivel medio del mar, con otras condiciones de presión atmosférica, bueno, lo más seguro es de que este valor ande en algo así como 997 kilogramos por cada metro cúbico. Ese sería el valor real, pero nosotros que no somos tan científicos y tan puristas acerca del valor real y que va a depender de la temperatura y de la elevación sobre el nivel medio del mar, pues en muchas ocasiones terminamos redondeando tanto el de arriba como el de abajo a una, una tonelada por cada metro cúbico. Peso volumétrico del agua, 1 tonelada por metro cúbico. Y eso es fácil de recordar porque es uno. Y de repente hay gente que se acuerda mucho de eso. ¿Cuál es el peso volumétrico del agua? Uno. Y qué bueno que es uno. Pero a veces ya hasta se olvidan de las unidades, ¿no? Entonces hay que tener claro que es 1 tonelada por metro cúbico. Y ese mismo valor también lo puedo representar como 1 gramo por cada centímetro cúbico. Las tres cantidades, más bien las cuatro que tenemos por ahí en la pantalla, son correctas. Nada más que, fíjate, esto de 1 tonelada por metro cúbico, pues yo me lo tengo que imaginar en un espacio como de algo que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad. ¿Qué me diría más o menos eso? Y yo creo que para que nos lo imaginemos de forma sencilla y fácil, pues yo creo que nos podríamos imaginar una lavadora, ¿no? Una lavadora más o menos mide como 1 metro de base por otro metro de profundidad, de ancho, y un poquito más de 1 metro de alto. Ahora, eso significa que si llenamos todo el espacio de la lavadora sin cilindro, sino todo el espacio de ese metro cúbico,
de agua, pues estaríamos teniendo ahí 1 tonelada de peso de agua. Bueno, eso, digamos que esta cantidad está buena para obra, cantidades grandes. En cambio, la cantidad de abajo es una buena referencia para unidades de laboratorio. Pongamos, cuando ustedes van y le sacan sangre, no creo que le saquen 1 metro cúbico de sangre, ¿no? Sino les van y le sacan unos centímetros cúbicos de sangre. De hecho, al revés, cuando nos inyectamos algo, como podría ser un antibiótico, de repente nosotros pedimos jeringas que sean de 3 mililitros, es decir, 3 centímetros cúbicos. 3 centímetros cúbicos de algún antibiótico o de alguna sustancia que nos va a mejorar nuestra salud. Bueno, entonces, unidades de laboratorio suenan mejor 1 gramo por centímetro cúbico. Y tal vez alguien diga, bueno, para tomarme el agua, pues yo me acomodo más con kilos y con litros. Están bien todas esas unidades. Incluso, incluso podríamos poner un último valor del agua, de agua, como, como lo deberíamos de manejar, ¿no? Que sería con el sistema internacional. El sistema internacional nos diría 9.81 kilonewtons por cada metro cúbico. Esta última unidad, quedamos que todas son buenas, ¿no? Todas son buenas para el peso volumétrico del agua. Pero la última sería en sistema internacional. Si alguien de ustedes dice, es que, profesor, yo quiero hacer una maestría en Inglaterra, profesor, yo quiero hacer una maestría en Francia, bueno, pues entonces habrá que utilizar sistema internacional, porque la investigación se debe de realizar en unidades internacionales. Entonces, cuando veas algún reporte de alguien que tiene un doctorado, seguramente lo va a expresar en kilonewtons por metro cúbico. En cambio, algún ingeniero botas fuertes le interesa el valor en toneladas y en metros cúbicos. Y alguien que se dedica a hacer labores de laboratorio te diría gramos centímetro cúbico. Las 3 unidades están bien. Bueno, okay. Ya tenemos una referencia por ahí, el peso volumétrico del agua. Otra referencia que ustedes conocen y mucho es cuánto pesa el concreto armado. ¿Cuánto pesa el concreto armado? 2.400 kilogramos. Ok, 2.400 kilogramos cada metro cúbico, ¿no? Es decir, lo mismo que 2.4 toneladas cada metro cúbico. Es decir, lo mismo que 2.4 gramos por centímetro cúbico. Y es lo mismo que prácticamente 24 kilonewtons metro cúbico. Es lo mismo, cualquiera de esos 3 valores, ¿no? Ok, ese valor de concreto armado es importante porque pues es una roca artificial, ¿no? Es una roca que nosotros hacemos, que nosotros generamos. No es una roca que nos dé la naturaleza, sino que nosotros la hicimos. Ok, ¿algún otro valor de densidad que usemos en la construcción? Yo creo que podría ser el del acero, ¿no? ¿Cuál es el peso volumétrico del acero? 4.200 kilogramos sobre metro cúbico. No, ahí sí, no. Fíjense, ese valor que nos dio el compañero, más bien nos está diciendo resistencia. Resulta que una varilla, cuando nosotros la tensionamos, cuando la jalamos por un lado y la jalamos por el otro, resulta que va a alcanzar una resistencia de la zona elástica de 4.200 kilogramos, pero ojo, es sobre centímetro cuadrado. Digamos que es lo que aguanta al jalarla, antes de que se empiece a plastificar. Probablemente aguante un poco más, pero ya plastificada, ya sin poder regresar a su condición original. Entonces, no, más bien ese 4.200 es una medida de resistencia. Está en kilos centímetro cuadrado. No sé si alguien por ahí tenga cuánto pesa cuál es la densidad del acero o cuál es su peso volumétrico. Cerca de 7.800. Ok, ese sí está bien. 7.850 kilogramos cada metro cúbico, es decir, 7.85 toneladas metro cúbico, es decir, 7.85 gramos centímetro cúbico y chalala, ¿no? Ok. Fíjense, ¿qué nos quiere decir estos dos valores?
Ustedes me van a decir, oye, profesor, se equivocó de materia, ¿no? Estamos en mecánica de suelos, no estamos en resistencia de materiales para ver esos valores. Bueno, lo estamos dando porque a veces se nos confunde, ¿no? ¿Y qué significa, pongamos, que el peso volumétrico del acero sea más grande que el del concreto? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la densidad del mismo, ¿no? Sí, pero a ver, déjenme volver a plantear lo que nos contestaron como pregunta. ¿Por qué la densidad del mismo es más grande en el acero que en el concreto? Pues quizá por su estructura, pues vaya, de lo que está hecho, ¿no? Ok, eso suena muy bien, de la estructura de lo que está hecho. Entonces, voy a volver a reformular la pregunta con lo que me contestaron. ¿Por qué la estructura de lo que está hecho el acero es más denso que la estructura de lo que está hecho el concreto? Perdón, yo sé que suena como niño de quinto año, pero ¿por qué? Tiene más componentes, ¿no, profe? O sea, no solamente es acero. Tiene que Ajá, ver con la densidad de los materiales, profe, de que el acero pues está hecho de minerales más pesados que se van al centro de la Tierra. minerales, ¿no? Aquí apareció la palabrita minerales y también la compañera nos dijo de los componentes, ¿no? Ah, fíjense, entonces resulta que si el acero nosotros le pudiéramos hacer un zoom, pues veríamos algunos átomos de hierro, veríamos algunos átomos de carbono y veríamos algunos otros minerales. En Es cambio, porque si le hacemos un zoom al concreto, probablemente vemos unas gravas, un poquito de cemento y otras gravas y un poquito de arena. Ok, pero ¿las gravas de qué minerales están hechas? Probablemente estén hechos de eh, carbonatos de calcio, probablemente estén hechos de cuarzos o en general de otros minerales. Ah, y esa es la razón por la que tenga valores distintos. Además, otra razón de que tiene otros minerales es de que el concreto armado nosotros lo hacemos con perdón por la expresión, con el maestro Juan, ¿no? O sea, o nosotros mismos podemos agarrar una pala, un poco de cemento y generar concreto. Es decir, no se requiere una capacidad técnica enorme para generar concreto. Casi lo hace el humano y con poquito conocimiento podemos hacer concreto. En cambio, el acero no es tan fácil que lo hagamos. También lo hace el humano, sí, también lo hace el humano, pero el humano adentro de una fábrica con procesos bien difíciles de igualar. Si yo les dijera a ustedes, oye, ¿tú podrías hacer acero? No está tan sencillo, porque hay que generar temperaturas muy fuertes que nos permitan fundir al hierro. Ok, pero estos dos los hizo el humano. El humano, digamos que poco supervisado, puede alcanzar hasta 2.4, ¿no? Con su material que hizo. En cambio, el humano con mucha supervisión puede alcanzar una densidad más alta y los minerales que tiene. ¿Hay algo más pesado que el acero? Pues sí, yo creo que podríamos mencionar al plomo. El plomo es un mineral más pesado y por eso hacemos las plomadas de plomo, porque es en poquito espacio, pesa mucho. Y el peso volumétrico del plomo andará como en unas 11 toneladas metro cúbico. Incluso hay metales más pesados, como podría ser el mercurio, que me parece que tiene algo así como 17 o 19 toneladas metro cúbico o 17, 19 gramos centímetro cúbico. Bueno, y hay todavía un metal más pesado como podría ser el oro, ¿no? Oro. Me parece que este es el de 19 gramos centímetro cúbico. Ok, ahora, evidentemente que en la construcción no podemos hacer algo tan pesado como con oro porque cuesta mucho. No podemos trabajar con el mercurio porque el mercurio es un metal tóxico, ¿no? Resulta que probablemente alguien de ustedes cuando era niño tal vez manipuló un poco de mercurio y ahora no lo deberíamos de hacer porque las gotitas de mercurio se nos pueden meter en los poros de la piel, aunque no lo veamos, y podría contaminar nuestra sangre.
De hecho, hay comunidades en la región de la laguna de Coahuila que tienen problemas porque el agua tiene restos de mercurio y la gente desarrolla más rápido cáncer, ¿no? Lo mismo pasa con el plomo, ¿no? Lo mismo pasa con el plomo. Por eso buscamos que la contaminación de la atmósfera no sea tan grande, porque las emisiones de plomo pues, se nos van a los pulmones y nos dificultan la vida en general. Bueno, ahora, perdón, me desvié. Aquí dejé un hueco porque me gustaría que así como ustedes pensaron en por qué el concreto pesa más que el agua o el acero pesa más que el concreto, pues yo los quiero llevar a que ustedes me digan y que reflexionen. Si ustedes se imaginan un poco de suelo, de tierra, un poco de suelo, y lo avientan al agua, ¿flota o se hunde? Un poco de arena. Tú haces un tambachito de arena, la avientas al agua, ¿flota o se hunde? No, pues flota, Se se hunde. separa Se y hunde, ¿no? flota. O sea, se Se hunde, separa. profesor. Se hunde. A ver, Unas- hubo muchos que dijeron que se hunde, y eso yo también lo creo. Si echamos un poco de arena en el agua, alguien también lo dijo, se separa, la mayoría de las partículas se van a ir hacia el fondo, una que otra va a quedar por aquí flotando. Si le damos tiempo, tal vez un día, 2 días, esas partículas van a terminar por irse al fondo. Entonces, ¿eso qué significa? Que las partículas de suelo en general son más pesadas que las del agua. Entonces, el peso volumétrico del suelo tiende a tener valores que podrían ir desde 1.25, 1.3, hasta un valor alto, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿ustedes recuerden un poco de suelo, arena, o un poco de lodo, o un poco de tepetate, para que nos lo imaginemos todos, ¿no? Un poco de tepetate, ¿es más duro que el concreto? Es más, probablemente alguien diga, tepetate compactado, o sea, ya le pasamos una máquina de compactación encima. ¿El tepetate es más duro que el concreto o es más ligero? Más ligero. Ligero, ¿no? Ok, perdón por confesarles lo que quiero que hagan, pero es que quiero que se lo imaginen, ¿no? Y tal vez aquí yo les quisiera ayudarles, miren, mostrándoles esta imagen, ¿no? Que la estoy buscando de Google, ¿no? Este profesor no tenía su clase preparada, la está buscando de Google. Bueno, fíjense, ahí está un poco de tepetate. A pesar de que esté muy compacto, pues ustedes me dijeron que es más ligero que el concreto. Entonces, eso nos podría servir como medida para identificar cuál es el peso volumétrico de un suelo. Tiene que ser mayor al del agua y tiene que ser, pues tal vez menor que el del tepetate, un 2.1, un 2.2 toneladas metro cúbico, dependiendo del tipo de suelo. Y si ya nos ponemos a ahondar sobre qué diferentes tipos de suelo, probablemente ese valor de 1.2 a 1.4 lo podríamos identificar para arcillas blandas. Arcillas blandas, pues tal vez como el de la ciudad, ¿no? Ciudad de México. Tal vez valores como de 1.4, 1.6, se lo podríamos dar a limos duros o limos arenosos. Tales valores un poquito más altos, 1.6, 1.8, pues yo creo que también es para un limo arenoso, limo con arena o lo podremos, espérame, déjame se lo corrijo, una arena limosa, es decir, mayor contenido de partículas sólidas, ¿no? Probablemente un peso volumétrico de 1.8 a 2, pues ya habría que pensar una grava con arena, ¿no? Probablemente mojada, o un 2.1. Entonces, depende, así como ustedes me dijeron hace rato, depende de los minerales que tenga. ¿Y de qué minerales está hecho el suelo? Pues de restos de rocas,
¿Y de qué minerales están hechos las rocas? Ah, pues para eso veíamos las clases pasadas, de que pueden tener componentes de olivino, de piroxenos, de biotitas, de feldespatos, de cuarzos, ¿no? Entonces, dependiendo de los minerales que le dieron a origen al suelo, es que puede ser que ese valor sea más alto o más bajo, dependiendo de si tiene materia orgánica o no. Una pregunta, ya que andamos de preguntones, si tiramos, y perdón por el mal ejemplo, pero pues, es parte de nuestro México. ¿Qué pasa si el día de mañana los narcos matan a una persona y aparecen en un canal? ¿La persona flota o se hunde? ¿Flota? Probablemente ya se encuentran Flota. Flota, ¿no? Los muertos flotan, a menos de que alguien le amarre un peso para que se vaya al fondo del lago, ¿no? O del río. Pero los muertos flotan. Una pregunta, si los muertos flotan, entonces, ¿por qué ustedes no saben nadar? Si hasta el muerto flota. Por la sal, ¿no? por los gases que se acumulan dentro del cuerpo. No, bueno, a ver, bueno, entonces déjenme volverle a preguntarles, ¿no? Antes de contestarles, déjenme volver a preguntarles. Si los humanos flotan, entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es la densidad de un humano? ¿O el peso volumétrico de un humano? ¿Andará por arriba o por abajo del agua? Menor del agua. Menor. Menor del agua, ¿no? Tal vez un humano puede ser que pese del orden de unos 950 kilogramos cada metro cúbico. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que todos deberíamos de flotar en el agua. Y si hay personas que se ahogan en el agua es porque a veces se broncoaspiran, ¿no? Dejan entrar mucha agua dentro de su garganta, se llena de agua la garganta y ya no pueden respirar o se les mete agua a los pulmones, ¿no? Y sobre todo eso pasa porque entramos en pánico, ¿no? Decimos, me ahogo y empiezas a patalear, tragas agua y entonces al tragar agua, tu peso volumétrico, pues entonces sí aumenta y entonces sí se parece más al del agua. Pero, y por eso, bueno, te puedes morir, ¿no? Entonces el chiste, sobre todo, se los digo con la mejor de las intenciones, es de que si algún día caen en el agua, conserven la calma y van a flotar. Con calma vas a flotar. Que la diferencia es muy poquita de pesos y que apenas si nos da la oportunidad de sacar apenitas y la nariz y la boca, bueno, sí, pero vas a flotar. Entonces conserva la calma para que no te hundas. Ahora, ¿por qué los humanos tenemos este valor de densidad? Ah, pues porque recuerden que nuestro cuerpo prácticamente está hecho de agua, casi. Un 75% está hecho de agua. Entonces, si bien es cierto que nuestros huesos tienen carbonato de calcio, pues la mayoría de nuestro cuerpo está hecho de agua. Entonces, por eso nuestro valor de densidad se parece al del agua y deberíamos de flotar. Bueno, ya, dejemos esa plática ahí. Entonces, por aquí, y creo que tal vez me emocioné y les di otras referencias, pero ya nos lo podemos imaginar. Están nuestros valores comunes de densidad para suelos, ¿no? Ya van. Si en algún reporte me dicen, es que tiene una densidad este suelo de 1.8, ya me puedo hacer a la mente, a la imaginación, de que es un suelo denso, pesado, y que no va a tener problemas de deformabilidad. En cambio, si me dicen en algún reporte, oye, ingeniero, ¿qué cree? Que sacamos una muestra de suelo de allí de la zona de Ciudad Azteca y tenemos un peso volumétrico de 1.2 toneladas metro cúbico. ¿Qué le dice ese valor, ingeniero? Ah, pues ¿qué me dice? Que se parece mucho al del agua. Y si se parece al del agua, pues evidentemente que no va a tener mucha resistencia. Ahora, ¿por qué podría tener un valor tan bajo un suelo? Pues porque la mayoría de ese suelo es agua y apenas tiene algunas partículas sólidas. Ahora, no sé si ustedes recuerden la consistencia de lo que pasa con una bolsa de cornflakes o hojuelas de maíz que a veces desayunamos en las mañanas con un cereal. Si se dan cuenta, esas hojuelas pues están alargadas y entonces esa forma alargada hace que a veces tengan mucho hueco en su interior. Pues digamos que esas hojuelas se parece un poco al suelo que está dentro de la Ciudad de México, ¿no?
tiene una estructura que se llama floculenta. Son flóculos u hojuelas. Y entonces resulta que hay muchos huecos entre una partícula y otra. Perdón, se me abrió esto que no quería. A ver, sí, ciérrate. Ahí está. Tiene muchos huecos entre una y otra. Y eso permite que entre mucha agua al interior, si no ha tenido el peso como para aplastarse. Bueno, aquí apareció nuestra primera relación volumétrica que se llamaba peso volumétrico, ¿no? Ahora, esa nos permite imaginarnos algunas cosas del suelo. Hay otras, son como 7 relaciones. Déjenme te la escribo más abajito. Mira, otra relación que podríamos encontrar y que es una de las más básicas, se llama contenido de agua. Agua. Así como cuando nosotros vamos con el doctor y lo primero que hace es tomarnos la presión y a partir de ese valor el doctor ya se empieza a decir, este cuate viene medio enfermo. O con la temperatura, dice, este cuate viene enfermo. Incluso ahora hasta nos toman la temperatura al entrar a un centro comercial. Bueno, pues el contenido de agua es muy significativo para un suelo. Y el contenido de agua, utilizamos una letra omega porcentual, igual a peso del agua entre el peso de los sólidos por 100. Por 100%. Esta formulita nos relacionaría estas fases. Fíjense, déjenme seleccionarlas, voy a copiar. Si me da la oportunidad aquí nuestro programita, lo voy a copiar y me lo voy a llevar allá abajo, ¿no? Control C. Control V, vamos a pegarlo por acá. Fíjense que alguien ahorita en el chat nos decía, alguien en el chat nos decía que por su casa estaba lloviendo. Les comento que por acá también, aquí es también su casa, está lloviendo, entonces si se nos llega a ir la señal del internet, pues no se preocupen, yo trato de regresar, a menos de que pues de plano no pueda hacer, ¿no? Si a alguien de ustedes se le va el internet, no se preocupe, por eso la tenemos grabada, nuestra sesión, y pues podría consultarlo por ahí en el YouTube, ¿no? Vamos a guardarla en... Híjole, examinar. Les decía, pongamos, si alguien llegara a una consulta con el doctor y le dijera su aparato para medir la presión, le dice, esta persona tiene una presión de 50 a 70, ¿ustedes qué creen que le pase a la persona? Perdón, puede ser que la pregunta sea agresiva, ¿no? Porque ustedes me van a decir, yo no estoy estudiando para doctor. Pero, pues yo creo que todos debemos de saber, sobre todo ustedes que van a ser jefes de personal, pues que una persona normal tiene una presión entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Dentro de nuestro cuerpo necesitamos una presión en la sangre para que la sangre llegue al cerebro y para que llegue hasta la última punta de tu dedo del pie gordo izquierdo, ¿no? Si no llega la sangre a todo tu cuerpo, pues hay una zona que deja de oxigenarse y entonces se puede morir. Si no hay suficiente presión en la sangre, alguna parte de tu cuerpo se puede morir. Y al contrario, si hay mucha presión, pues resulta que esa tubería o esas venas con tanta presión pueden hacer que alguna venita dentro de tu cerebro explote y te puede dar un derrame. Entonces, la cantidad de presión en la sangre es un indicativo muy poderoso para los doctores, así como este contenido de agua para nosotros. Fíjense que un contenido de agua normal, podría ser, pues tal vez, un contenido tal vez de un 15 a un 30%, y eso lo podríamos ubicar tal vez en alguna arena limpia, o sea, prácticamente arena, ¿no? De repente puede ser que nosotros lleguemos a identificar un contenido de agua, pues tal vez de 40, 50% en alguna arena que tenga arena con limo, ¿no? Con limos. ¿Qué significa con limos? Con partículas más pequeñitas, ¿no? Partículas finas, y esas partículas pues tienen capacidad para absorber agua.
Puede ser que veamos incluso un contenido de agua, por decirte algo, de un 80, de un 90%, pues tal vez en un limo puro, o en un limo puro, deformable, ¿no? Y de repente nuestros primos, los anglosajones, los ingleses, los estadounidenses, cuando ya ven un contenido de agua de un 110%, ya se espantan, ¿no? Y dicen, híjole, esto de seguro es una arcilla. Esto es una arcilla que me va a dar problemas, una arcilla muy deformable. Bueno, pues fíjense que en los primeros congresos de mecánica de suelos que se daban a nivel internacional, pues de repente pues, invitaron a los alemanes con Terzaghi, invitaron a los estadounidenses con Casagrande, y así fueron invitando a personajes de todo el mundo, ¿no? Y llegaron los mexicanos y dijeron, ¿saben qué? Es que nosotros tenemos contenido de humedad de 250%. Dije, no los peles, son mexicanos, ¿no? No los peles, de seguro se equivocaron. Esos tercermundistas, ¿qué van a saber de ingeniería, no? No, de seguro se equivocaron, ha de ser un 25.0, no los pelen. Y pues bueno, resulta que no. Resulta que sí era real, ¿no? De repente los mexicanos fueron tan tercos que convencieron a que viniera aquí algunos científicos como Carl Terzaghi, como Arthur Casagrande y algunos otros como Peck, y se dieron cuenta de que sí era cierto lo que reportaban los mexicanos, que tal vez en la zona de Ciudad Azteca o de Iztapalapa, de Aragón, de Chalco, pues llegamos a encontrar valores hasta de 350% de contenido de humedad. Entonces, ¿eso qué significaba? Pues eso puso en jaque a las personas que se dedicaban a hacer mecánica de suelos en el resto del mundo, porque decían, imagínate el suelo de la Ciudad de México, me estás diciendo que para que este valor tome este cálculo, me estás diciendo que debo de tener 2.5 veces de peso de agua por una vez peso de sólidos. Esa es la única forma en que esta relación me va a dar 250. 2.5 veces peso de agua por una de sólidos. Imagínense ustedes en su cabeza, imagínense ese suelo, que es el que nos encontramos debajo de la gran mayoría de la ciudad. 2 veces de agua por una de sólidos. Pues es agua, ¿no? Es casi agua. Inclusive más vamos hacia, les decía, hasta la zona de Ciudad Azteca o de los aeropuertos, pues prácticamente es agua. Y por esa misma razón, en esa zona, tus pesos volumétricos tienden a ser de 1.2 toneladas metro cúbico. Ahora, ¿eso qué trajo como consecuencia? Pues que los ojos del mundo de repente se empezaron a colocar en nuestra ciudad y dijeron, oigan, la Ciudad de México es muy singular, ¿no? Es muy rara. ¿Cómo es posible que construyan sobre un material que tiene tanta agua? Y bueno, ya vinieron muchas investigaciones. Y incluso en algunos programas como Megaconstrucciones de Discovery Channel, llegan a mencionar el efecto de la Ciudad de México. El efecto de la Ciudad de México cuando hablan acerca de sismos. Y lo que pasa es de que los sismos en la ciudad se amplifican por la cantidad de agua que hay. Pues tal vez un comentario personal, a mí me tocó tal vez estudiar con algunos compañeros la maestría que venían de Colombia y ellos nos decían, ¿cómo es posible que ustedes construyan con tanta agua aquí, no? O sea, está de locos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, pues se le ocurrió a nuestros primos los aztecas, ¿no? Y a los españoles que empezaron a edificar en esta zona. Bueno, ya, pasó. Entonces, otra relación que nos sirve mucho es la de contenido de agua. Y nos dice muchos valores, ¿no? Mira, aquí arribita, la verdad creo que se me olvidó. Sí, aquí está. Mira, peso volumétrico era una de ellas. Hay que anotarla por ahí, tenerla guardada bajo el colchón. Peso de la muestra entre volumen de la muestra. Okay. Contenido de agua sería otra. Otra relación que nos sirve mucho es la relación de vacíos. Relación de vacíos. Para esta vamos a utilizar la letra E y vamos a relacionar el volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos. Digamos que un suelo compacto, un suelo con una compacidad alta,
debe tener una relación de vacíos del orden de 0.4. Un suelo, pues, ligeramente compacto, voy a ponerle ligeramente compacto, probablemente tenga una relación de vacíos de 0.7, 0.8. Un suelo un poco suelto, probablemente tenga una relación de vacíos de 1.5, 2.5, ¿no? Un suelo suelto. Y otra vez, regresamos a nuestros ejemplos, ¿no? Un suelo de la Ciudad de México, pues resulta que llegamos a tener relaciones de vacíos de 6, de 7. Es adimensional el valor. Y alguna vez a mí me tocó ver un suelo en Ciudad Azteca, en el nororiente de la ciudad, que tiene una relación de vacíos de 11. Ahora, ¿qué significa esa relación? Significa esta división, lo que nos dice es cuántos huecos hay con respecto al volumen de los sólidos. ¿Qué tan poroso es? ¿Qué tan poroso es ese suelo, no? Arriba tenemos volumen de vacíos, abajo tenemos volumen de sólidos. Otra relación similar, pero que se utiliza un poco menos, pero hay que anotarla, es la porosidad. Porosidad. Fíjate que la porosidad es un poco un valor más universal y simplemente nos relacionaría el volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. Se utiliza menos porque es un poco más aritmética, perdón por el calificativo aritmética, digamos que es algo más medible de forma tradicional, como podría ser un 30%, 50% de porosidad. En cambio, la relación de vacíos es una relación que es mucho más sensible, porque no divide al volumen de vacíos entre el volumen de toda la muestra, sino que lo divide específicamente con respecto al volumen de los sólidos. Entonces, se vuelve una relación más poderosa, ¿no? Esa de relación de vacíos. Ambas relaciones nos sirven. Lo común es utilizar relación de vacíos. Hay otra propiedad de los suelos que también es bastante utilizada, que se llama densidad de sólidos. Densidad de sólidos. Y ustedes me van a decir, oye, profesor, pero ya nos habló de la densidad. Ah, pero esta es específica de los granitos. Hace un rato, ustedes me decían, es que depende de qué está componiendo a ese elemento. Si pudiéramos extraer solamente los granitos sólidos y pudiéramos sacar su densidad, pues nos daría este valor. Densidad de sólidos es igual a peso de los sólidos entre volumen de los sólidos y multiplicado por un peso volumétrico del agua. Ahora, ¿qué significa esto de la densidad de sólidos? Te digo, imagínate un poco de arena. Un poco de arena. Vamos a imaginárnosla entre todos. Un poco de arena. Una montañita de arena. Va a ser un poquito difícil lo que te voy a plantear, pero vamos a suponer que pudiéramos sacarle el volumen a cada grano de arena. Su volumen. Probablemente alguien me diga, pues es que miden bien poquito, profesor. Bueno, pero lo podríamos sacar. Bueno, hay un método indirecto para sacarlo. Esos volúmenes, ese granito tiene un volumen. Y si se lo sumo al de otro granito, y 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 al de todos los granitos, y saco el peso, pues entonces me daría este valor de densidad de sólidos, me permitiría imaginarme de qué tipo de mineral está hecho ese suelo. Quiere decir que probablemente venga de yeso o probablemente venga de un derivado de carbonato de calcio o probablemente venga de hierro. Entonces, estos valores de densidad de sólidos, entre más altos, nos indican mayor presencia de contenido mineral. Entre más bajos, nos indican mayor presencia de materia orgánica. Porque están de acuerdo conmigo que este montón de arena puede traer materia orgánica. Y la materia orgánica es muy ligera, tanto que flota en el agua, decíamos hace algunos minutos, ¿no? Entonces, valores comunes de densidad de sólidos son muy, muy limitadas su variación. Tal vez una densidad de sólidos alta, ya estaríamos hablando en 2.9, y una densidad de sólidos baja,
estaríamos hablando en 2.6, 2.5, ¿no? Lo común pues, sería una densidad de sólidos de 2.7. Si encuentro valores más altos, significa en muchas ocasiones presencia de sales, ¿no? Como podría ser pues, la sal de mesa, ¿no? Probablemente alguien diga, oiga, profesor, yo por ahí leí en algún texto, porque en mi materia de historia me lo dejaron leer, y leí que el lago de Texcoco cuenta con una salinidad. ¿Quién le echó sal? ¿Quién le echó sal al lago de Texcoco? Ah, ¿te acuerdas de que hace algunas clases decíamos de que en algún momento de la historia geológica hubo partes que tuvieron agua de mar? Entonces, si en el lago de Texcoco hay salinidad, es porque en algún momento tuvo también agua de mar. Y eso puede hacer que tengamos relaciones de densidad de sólidos altas. Y probablemente hayan ustedes escuchado de un desarrollo que está muy cerca de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, que es las Américas de Casa Sara. Ese desarrollo está desplantado sobre lo que fue una fábrica de la Sosa Texcoco, ¿no? Y entonces, cuando las personas querían comprar ahí, tenían miedo de que la cantidad de sal de la zona pudiera afectar las construcciones, ¿no? Que pudiera subir como salitre, ¿no? Lo que trataron de hacer en ese sitio fue que trataron de poner barreras impermeables, barreras de plástico, que impidan que subiera el agua. Fíjense que normalmente decimos, ¿no? Y eso es algo común, normalmente decimos que los plásticos contaminan nuestro medio ambiente, ¿no? Que ustedes seguramente habrán escuchado que una bolsa de plástico tarda 150 años en degradarse y que impide que la naturaleza se desarrolle bien. Bueno, está bien, pero si el plástico impide que haya flujo de agua, pues entonces a alguien se le ocurrió la idea de poner plástico debajo de una losa de cimentación. Y entonces puede ser que por acá arriba empieces a construir tu muro, tu otro muro, y si tenemos plástico o polietileno de alta densidad, un plástico negro, pues entonces podrías impedir que el agua salada pudiera subir y contaminar a tus muros. Entonces, si bien es cierto que el plástico es un problema en la basura, pues resulta que el mismo plástico nos podría ayudar a controlar problemas de salinidad en algunas regiones constructivas, ¿no? Bueno, y al contrario, si tuviéramos valores de densidad un poco bajos, tal vez un 2.3, 2.2, pues nos indicaría presencia de materia orgánica. Nosotros, perdón por el recordatorio, nosotros dijimos que esa zona que fue un lago, pues no solamente estaba lleno de agua, ¿no? Sino que el lago usualmente permite el desarrollo de animales y de plantitas. Y estas plantitas pues, son materia orgánica. Las plantitas algún día se mueren y quedan en el fondo del lago. Y si bien es cierto que le sirven de alimento a bacterias, pues las bacterias también se mueren y generan un suelo con alto contenido de materia orgánica. Entonces, bueno, pues por ahí va el comentario acerca de la densidad de sólidos, ¿no? Puede ser que tengamos valores altos con muchos minerales producto de desintegración de rocas, o puede ser que tengamos un valor un poco más bajo producto de materia orgánica. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Me hacen falta por aquí mencionarles otras relaciones volumétricas y gravimétricas, híjole, que serían, dos de ellas sería grado de saturación de agua, y ese grado de saturación lo encontramos como GW es igual a volumen de agua entre volumen de vacíos por 100%. O también lo podemos encontrar de forma, sin el porcentaje, ¿no? Bueno, déjenme borrar esto. Miren, ese grado de saturación, la palabrita saturación significa qué tan lleno está, ¿no? Entonces,
Probablemente antes de que estuviéramos en esta clase, tú no te imaginabas que allá abajo pues, hubiera agua, ¿no? Y resulta que ahora que hemos venido platicando de que nuestro suelo está hecho de agua y de otros componentes, bueno, pues ya es más fácil que nos imaginemos que si nosotros vamos al Zócalo, ahora que hay iluminación o que hay eh, motivos concernientes a la independencia de México, si nosotros vamos al Zócalo y vemos la iluminación, pues debajo del Zócalo resulta que va a haber un nivel donde hay agua. Es decir, podríamos excavar y sacar agua debajo del Zócalo. Más o menos ese nivel en la zona centro andará a 3 metros de profundidad, donde se establece algo que le llamamos nivel de aguas freáticas. Y está debajo de prácticamente toda la ciudad, ¿no? Quiere decir que los huecos, si yo me lo imagino y le hago un zoom, los huecos que hay en estos suelos están llenos de agua. Déjame te lo dibujo, ¿no? Los huecos que hay entre partícula y partícula están llenos de agua. Ya ves que hace rato decíamos que llegamos a tener en la zona centro tal vez un contenido de humedad del orden de unos 200%, ¿no? 150, 200%. Okay. En cambio, las partículas que están arriba del nivel de aguas freáticas, digamos que sí pueden tener humedad, pero no todos sus huecos están llenos de agua. Puede ser que exista poquita agua. Pongamos ahorita que está lloviendo, ¿no? Ok. Entonces, usualmente del nivel de aguas freáticas hacia abajo tenemos un grado de saturación del 100%, usualmente. Y del nivel de aguas freáticas hacia arriba, pues puede ser que nuestro grado de saturación vaya de valores de 0 hasta un 99, ¿no? 99%. Eso es lo que significa esa propiedad de grado de saturación o esa relación volumétrica. Y me parece que me haría falta una última que se llama peso volumétrico seco. Y ese valor lo podemos obtener dividiendo el peso de los sólidos entre el volumen de la muestra. O también hay otra fórmula para obtener lo que es peso volumétrico de la muestra entre 1 más contenido de agua decimal. Fíjense que esa propiedad, te lo anoto por acá, peso volumétrico seco, peso volumétrico seco, resulta que esa cantidad tiene mucha importancia para las personas que se dedican a hacer compactación, ya sea para el desarrollo de zonas habitacionales o para vialidades. Esa propiedad nos permite identificar si ya es bueno el material, ya está compactado lo suficiente o no. Y para eso, bueno, pues a nosotros le destinaremos algunas clases. Fíjense que no quisiera llegar a una siguiente sesión sin preguntarles por su tarea, ¿no? Entonces, como no quiero llegar a una siguiente sesión sin preguntarles por su tarea, pues yo creo que hay que preguntarles por su tarea. Entonces, déjenme mover esto un poquito arriba. Y nos podría dar la oportunidad de platicar acerca de su lectura, ¿no? Que ustedes hicieron. Fíjense, voy a escribirlo por aquí. Voy a escribir que ustedes leyeron algo acerca del prefacio, ¿no? Prefacio del libro de Mecánica de Suelos de Juárez Vadillo y Rico Rodríguez. Es un libro muy tradicional, es casi obligado, y me parece que ustedes leyeron el prefacio, que está escrito por el doctor Nabor Carrillo. Una pregunta, no, honestamente no alcanzo a identificar quién nos contesta, ¿no? Pero no sé si ustedes me quisieran platicar algo que hayan leído acerca de ese prefacio. Ah, mira, dice Ariadna Hernández, levantó la mano. Sí, profe. ¿Qué pasó, Adriana? ¿Qué leíste? Bueno, de la lectura, lo que a mí me llamó la atención fue que, pues, hace 30 años, que cuando estaba estudiando este personaje,
pues la mecánica de suelos no era una materia tan importante, de hecho se consideraba algo pues muy X, como que no debería de existir, ¿no? Y antes era más como un estudio muy superficial, hasta que Ajá. después hicieron como una materia específica donde se estudiara lo que era la mecánica de suelos, ¿no? Ajá. También nos comentaba que la forma en la que aprendían sus procedimientos de construcción era como un tipo curso práctico y les enseñaban a usar métodos para determinar la resistencia de un terreno. Y, por ejemplo, el ejemplo que venía ahí era que lo medían con una mesa de 4 patas y la ponían sobre el terreno. Cargaban la mesa y medían los asentamientos de la misma como para estudiar la resistencia del suelo que estaban estudiando. Órale, Ariadna. Entonces dices, mira, a ver, algo que nos dijo ahorita Ariadna, nos dijo, creo que por ahí levantó la mano, déjenme ver, es que se me vaya, este, Leonardo Ortega, ahorita le damos el micrófono a Leonardo, pero algo que nos mencionaba, Ariadna, nos dice, es que antes parecería que la mecánica de suelos no era importante, ¿no? Era casi una ciencia oculta, ¿no? Ciencia poco importante. Ok. Otra cosa que nos mencionó Ariadna, dice que 30 años antes de que se escribiera el libro, o sea, si el libro se escribió por ahí de 1967, estaríamos hablando de 1936, como que ni siquiera, no existía, no era una materia universitaria, no era una materia. Y que solamente pues, veían cuestiones muy prácticas, ¿no? Ahora, fíjense, antes de darle la palabra a Leonardo, fíjense, esto lo escribió el doctor Nabor Carrillo, ¿no? Quise abrir el Google Maps para que viéramos nuestra ciudad. Miren, por aquí está nuestra ciudad, creo que la alcanzan a ver ahí. Por acá estará pues el centro de la ciudad. Aquí vemos en la periferia el circuito interior. Miren, después del circuito interior, aquí alcanzamos a ver el aeropuerto. Creo que están viendo mi mouse. Están viendo el aeropuerto. Y miren, quiero que vean este lago que está en la parte alta y derecha de tu pantalla. Miren, ahí apareció un nombre. Es un lago que es más grande que el aeropuerto. Es más grande que el aeropuerto y resulta que ahí ese lago apareció el nombre Nabor Carrillo. No se lo puse yo, miren, le estoy haciendo zoom. Fíjense, en el costado izquierdo aparece todo el aeropuerto que es bien grande y resulta que hay un lago que se llama Nabor Carrillo y es más grande que el aeropuerto. Qué curioso, ¿no? Que este señor, el que escribió ese prefacio, tenga un terreno tan grande que se llame como él. Bueno, resulta que el doctor Nabor Carrillo fue rector de la UNAM, fue rector de, pues una de las universidades más importantes de Latinoamérica, ¿no? De la UNAM. Y resulta que él era geotecnista, es decir, que se dedicaba a la mecánica de suelos. Y entonces por eso le dijeron, oiga, señor rector, ¿no? ¿Nos puede echar la mano y escribir el prefacio de este libro? Ah, y como dato interesante, no solamente este señor tiene un espacio tan grande o un gran lago tan grande que que lleve su nombre, ¿no? Nabor Carrillo, sino que si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que en la Luna hay un cráter que se llama Nabor Carrillo. Y también hay otro cráter que se llama Luis Enrique Erro. Solamente hay dos nombres mexicanos en la Luna y uno de ellos es de esa persona que ustedes leyeron. Bueno, Leonardo, ¿qué pasó? ¿Qué leíste tú? Sí, pues es lo que también le iba a comentar, profe, que él era un rector de la UNAM, que es Ajá. lo que había escuchado, bueno, lo que había leído de que se fue a estudiar a Harvard su doctorado, ¿no? Órale, ajá. Y pues sí, también me sorprendió justamente lo que dijo al final mi compañera, de que antes, o sea, no se estudiaba tanto esto de la mecánica de suelos, se Ajá. ignoraba por completo, ¿no? Y que a veces, pues, los métodos para poder analizar el suelo y todo esto era como que más simples, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y pues sí, ahora sí que, pues fue lo que más se me quedó, como que esa parte de que implementaban antes lo de la silla, ¿no? Y que realmente no tiene tanto tiempo que se empezó a retomar y a replantear todo esto gracias a, pues no me acuerdo del nombre, pero del otro señor con el que fue a estudiar, ¿no? Órale. Creo que Ariadna y también Leonardo nos mencionaban de que, imagínense, yo les acabo de decir, en una de las casas de estudio más importantes de Latinoamérica,
resulta que aplicaban un método tan burdo como una mesa, cargarla con costales, ¿no? Con costales de arena. A ver, tráete otro costal, órale, otro costal, otro costal. Y entonces resulta que una mesa o un escritorio lo cargaban con costales de arena y decían, pues mira, si le pudimos poner encima de la mesa tal vez 200 kilos de costales de arena y esta mesa se me hundió 3 centímetros, bueno, pues con esas dos cantidades yo puedo imaginarme cuánto se va a hundir un edificio en ese terreno. Algo así hacían, ¿no? No sé, me parece que por acá eh, María Isabel y Aline levantaron la mano. Sí, No sé. yo. Ajá, Bueno, algo así continuando con decían. lo que decía mi compañera de la Ajá, mesa, igual hacían, ya que tenían como lo de la resistencia del terreno, hacían algo que se llamaba el barretón, que ajá. aventaban como una barreta y esa barreta tenía que penetrar algunos centímetros. Entonces se hacía como la fórmula que era distancia penetrada por según ya la resistencia del terreno, era igual al peso del barretón por la altura. Y todo eso era la capacidad de carga del suelo. Ok, así como un hombre un cavernícola, ¿no? Un pequeño cavernícola que lleva ahí su barretón, su vara, y dice, ahí la meto, la viento, y si el terreno es bueno, pues no va a entrar mucho, ¿no? Y si el terreno es malo, pues entonces va a penetrar mucho ese barretón, o esa barra, ¿no? Esa barra. En realidad, barretón, pues es una barra grande, ¿no? ¿Qué instrumentos tan rudimentarios, ¿no? Pasaban hace apenas 80 años, hace apenas 80 años. O sea, ¿se acuerdan ustedes de que los humanos llevamos como civilizaciones tal vez 10,000 años desde que se nos ocurrió dejar de andar de nómadas y quedarnos en un mismo sitio? Y hace 10,000 años no sabíamos la mecánica de suelos que sabemos hoy. Y resulta que hace apenas 100 años todavía teníamos métodos bien rudimentarios para entender al suelo, ¿no? Eso nos lo platicó y me parece que también alguien más había levantado la mano, creo que Aline o Mariana Isabel. Sí. Ajá. Las dos. Bueno, ¿y qué más? O las dos, ¿qué más vieron por ahí? Creo que Marín ya pasó, pero Ajá. bueno, yo lo que quería comentar era una de las cosas que me hizo, no sé si decir como reflexionar, es precisamente eso que han estado comentando, que no solamente antes, sino creo que aún no se le da la importancia que merece a la mecánica de suelos. Incluso creo que hasta nosotros como ingenieros arquitectos, como que muchas veces no, no dimensionamos la importancia que tiene conocer todo esto. Y hay una frase, bueno, sí, una frase que mencionan ahí en el texto que dice que el estudio de los suelos enseña humildad intelectual y que es un constante contacto con la realidad para que se desarrolle una autocrítica. La verdad es que eso me pareció, no sé, muy, no sé cómo decirlo, para mí es como estarme interesando en algo que a lo mejor no creía que fuera importante. Ok, fíjense que de eso que nos dice, creo que es Aline, nos dice humildad intelectual. Fíjense que para muchos estructuristas, también como lo dice Aline, estructuristas, ingenieros civiles incluso, arquitectos, llegan a decir que la mecánica de suelos no es importante. Todavía hoy en el 2021, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues mejor nos agarramos el estudio de mecánica de suelos. No lo hacemos, ¿no? Bueno, y no le damos la importancia que tiene porque en general no tenemos tantos problemas de suelos. De repente se ponen de moda, ¿no? De repente pasa el socavón en Puebla o pasa el socavón en la México, Acapulco, pero en general no nos dan tantos problemas los suelos. Y cuando algo no da problemas, pues a veces se le presta poca atención. Dice por ahí Aline, que a veces no le damos la importancia de vida, ¿no? Inclusive pongamos en nuestra propia escuela, ¿no? De repente, ustedes escucharán que hay personas que dicen que esta materia pues se pasa sola, ¿no? Y bueno, uno entiende el alcance del comentario.
Y también nos dice de que ella leyó algo importante que se llama humildad intelectual. ¿Por qué dibujé aquí una viga? Porque resulta que para los estructuristas las vigas son iguales aquí en la Ciudad de México y en Monterrey. Y si tengo una viga, perdón, creo que la dibujé con cargas puntuales, déjame borrarlas. Si yo tengo una viga con una carga distribuida aquí en Monterrey, en Chiapas o en Guerrero, siempre voy a tener el mismo efecto de momento. Omega L cuadrada entre 12, omega L cuadrada entre 8. Y si la tengo empotrada, de ambos lados, lo mismo va a pasar en Monterrey o aquí, que si la tengo empotrada, perdón, déjeme corregirlo en rojo, rojo. Resulta que voy a tener un momento que va a ser omega L cuadrada entre 12 y omega L cuadrada entre 24. Siempre. Entonces, para los estructuristas no tienen que andarse preocupando de qué condiciones o qué minerales había en ese sitio, ¿no? O qué pasó en ese sitio hace 5,000 años, o qué pasó en ese sitio hace 250,000 años. El estructurista simplemente es cuadrado y dice omega L cuadrado entre 12 y con eso calculo mi momento de empotramiento. Y ya no le importa nada más. En cambio, desde el punto de vista de mecánica de suelos, hay que saber si existió vida en ese sitio, hay que saber si existió un lago en ese sitio, hay que saber si hay montañas cercanas al sitio, qué hay acerca de la actividad tectónica. Entonces, un problema, la misma casa, pongamos, yo trabajé en una desarrolladora de vivienda, una como Geo, como Ara, un poquito más chiquita, pero la misma casa que se puede montar en Monterrey o en Cancún o en Veracruz, desde el punto de vista estructural, siempre me va a dar omega WL cuadrado entre 2. Y no genera problema estructural. Pero el suelo de Monterrey es diferente al suelo de Veracruz y es diferente al suelo de Yucatán. Y eso no les gusta a los estructuristas, ¿no? Porque les tenemos que dar una cimentación diferente si estamos en Veracruz, en donde hay un suelo muy, muy rico de vida, porque hay mucha humedad, porque históricamente hay mucha agua, a un suelo en Monterrey donde hay poca vegetación, hay poca agua y hay suelos que más bien son susceptibles a presentar colapso. O un suelo en Cancún, en donde probablemente existan cavernas dentro del Sascaf. Entonces, la misma casa en diferentes lugares te puede llevar a resultados diferentes. Y por eso creo que la compañera leyó esto de la humildad intelectual. Entonces, no podemos decir que ya sabemos todo, y más bien tenemos que ser muy humildes y entender que cualquier sitio nos puede dar alguna sorpresa por la geología que generó ese sitio, ¿no? Y hay que tener un poquito de calma para entender qué pasó en ese sitio. Mucha capacidad para ver, pongamos lo que decíamos nosotros al inicio, de que nuestro suelo pues, es la mezcla de muchos granitos, y esos granos puede ser que vengan de rocas ígneas, o puede ser que vengan de rocas sedimentarias, o puede ser que tengamos ahí granos de gusanos, o granos de pollos, o granos de algas, y entonces todo ese material hacia el suelo. Por eso tenemos que tener presente un montón de cosas, ¿no? Y resulta que, hace ratito yo te decía, pesos volumétricos bajos, pues probablemente nos hablen de mucha agua y de mucha materia orgánica. Pesos volumétricos altos nos hablarán de otro tipo de minerales. Pero ¿quién hizo al suelo? Hace ratito decíamos, bueno, pues es que el concreto lo podemos hacer nosotros, ¿no? El acero lo hacemos los humanos con ciertos controles de calidad y por eso llegamos a estos pesos volumétricos altos. Y es un material muy, muy denso. Pero, ¿quién hizo el suelo? Pues alguien probablemente tenga alguna creencia religiosa y te va a decir, pues lo hizo Dios. Bueno, si sacamos a Dios de nuestra escuela que tiene que ser laica, bueno, pues lo hizo la naturaleza. Lo hizo la naturaleza. Y entonces hay que tratar de entender a la naturaleza cómo puede llegar a este valor de 1.4 o este valor de 1.8, este valor de 2. No es un material que hagamos los humanos, sino más bien entiendes un fenómeno de la naturaleza. Y eso es tan complejo como tratar de entender un sismo, ¿no? Alguien dirá, bueno, es que no podemos predecir cuándo va a temblar. No, pero sí podemos tratar de entender qué efectos va a tener sobre nuestras construcciones. Y entonces por eso requerimos, como nos decía la compañera, humildad intelectual,
humildad para entender que solamente podemos entender a la naturaleza, no modificarla, ¿no? Emanuel levantó la mano. ¿Qué pasó, Emanuel? Bueno, se me hizo muy interesante lo que estaba comentando ahorita, profesor, sobre el suelo y cómo estos, pues sí, se podríamos decir que tiene una transformación, la Tierra ha vivido una transformación para llegar a donde estamos hoy. Y han pasado miles de años y miles de cosas para tener suelos arenosos, suelos desérticos. Tal vez ahí hubo un mar antes y se hizo desierto. O sea, yo creo que la mecánica de suelos es una materia importante, como muchas que nos ayudan a comprender mejor la arquitectura, ya sea ecología, eh, historia, psicología, o sea, digo, todo viene ligado y yo creo que la mecánica de suelos nunca se le ha dado, pues sí, esa importancia que se debería darle, por eso a veces suelen fallar las estructuras o los edificios porque no sabemos qué hay debajo y construimos abajo de cavernas o no entendemos qué está pasando en el suelo y tratamos de saltarnos ese paso y se me hizo interesante del suelo porque pues es una serie de transformaciones geológicas que han pasado por millones de años, eh, pues sí, para estar pisando los suelos que estamos pisando hoy día. Ok, de eso que nos mencionas de los millones de años, pues lo podemos mencionar como el primer material de construcción, ¿no? Antes de que, ahora podemos ir al Home Depot y comprar cemento, podemos ir al Construrama y comprar varillas. Pero antes de que existieran esos insumos, pues resulta que nuestros antepasados, pues construían con lo que había, y eso era piedras, y con esas piedras hacían caminos, o hacían pirámides, ¿no? O hacían otras cosas. Bueno, puede ser que una pirámide, pues alguien le encuentre un sentido de una deidad o un dios con el que ellos podían creer. Pero déjenme pensar, o déjenme que nos imaginemos esta otra estructura, que podría ser una presa y que nos podría ayudar a guardar agua. Resulta que cuando dejamos de ser nómadas, nos dimos cuenta de que había que entender el ciclo del agua, ¿no? Y que para entender el ciclo del agua, pues bueno, ya decíamos el inicio de nuestra plática, estamos en septiembre y en esta época llueve. ¿Y qué hacemos, pongamos, en marzo cuando no tenemos agua? ¿Y qué hacemos como país en marzo, ¿no? Cuando no hay agua y cuando hay un periodo de secas, ¿cómo le hacemos para regar nuestros frijoles o nuestro maíz? Pues con sistemas de represas. Pero ahí la lectura menciona algo acerca de las presas. No sé si alguien lo captó. Sí, profe. Ah, ¿qué captaron? Bueno, aquí decía que a finales del siglo XIX se llegaron a construir presas de tierra a 20 metros de altura, pero cuando se hacían más altas, estas pues, o sea, fracasaban en la construcción y se llegó a la conclusión en ese momento que no se debían construir cortinas de tierra de más de 20 metros de altura. Pero pues hoy en día el conocimiento en cuanto a la mecánica de suelos ha hecho que sea posible construir cortinas más grandes, o sea, con una altura más elevada. Ok, ese comentario, eso sí lo dice, ¿no? Y fíjate, ese comentario es de 1967 del doctor Nabor Carrillo. Pero si yo te dijera que ahora tal vez en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox, se construyeron las presas más altas de México, la presa La Yesca y la presa El Cajón. Estas dos presas, más o menos, metros más, metros menos, tienen del orden de unos 200 metros, 210 metros de alto. En términos prácticos, ¿no? 210 metros de alto. ¿Cómo es eso comparado a lo que hace tiempo se creía que no se podía hacer, ¿no? Pues es 10 veces más alta. Imagínate, si aquí yo dibujara un humanito, me quedaría como así, ¿no? O yo creo que más chiquito, un humanito. Y eso pasó porque entendimos cómo manejarlo a los materiales que nos da la naturaleza. Nuestras primeras presas probablemente eran hechas de un solo material. Por decir algo, ustedes se podrían imaginar un tepetate, ¿no? Y la gente pues empezaba a amontonar piedras y tepetate, y generaba esa presa que, si bien es cierto que le permitía contener el agua, pues si la hacían un poquito más alta, se presenta un fenómeno que se llama tubificación retrógrada. La tubificación retrógrada
mira, a ver si nos lo imaginamos entre todos. Vamos a suponer que el agua que pasa adentro de la presa, porque evidentemente que al ser suelo tiene huecos y deja pasar un poco de agua. Bueno, pues resulta que empieza a pasar agua y agua y agua. Y empieza a pasar un poquito y un poquito. Y entonces aguas abajo se genera una salida de agua. Pero resulta que las primeras presas que se hicieron, al conducir el agua, una de estas partículas se salía. Se iba y decía, yo me voy por acá. A ver si lo puedo poner un poquito más. Esa partícula decía, pues yo me voy con allá, aguas abajo. Y se venía por acá. Y luego otra partícula también se movía, y otra partícula se movía, y otra, y se van moviendo las partículas, y se van siendo arrastradas por el flujo del agua. Lo malo es de que eso empieza a generar como una pequeña caverna adentro del cuerpo de la presa. Y esa caverna va avanzando hacia atrás, por eso se llama tubificación retrógrada. Y esa caverna que va avanzando hacia atrás empieza a ser cada vez más grande y más grande y más grande, hasta que logra generar un problema de inestabilidad en la presa. Y ese problema de inestabilidad, porque lo dejaron crecer o porque no tuvo un buen drenaje, bueno, pues llega el momento en el que una parte de la presa termina por colapsar encima de ese hueco que se fue generando a través del tiempo. En la actualidad ya entendimos que podemos diferenciar a los tipos de suelos. Y podemos colocar en la parte central podemos colocar a suelos que son finos y que se deforman mucho, que son tan malos como el de la Ciudad de México, ¿no? Arcilla como el de la Ciudad de México. Lo bueno de ese suelo es que a pesar de que se deforma mucho, no deja pasar el agua. Se vuelven prácticamente impermeables. Y entonces le voy a poner por aquí que podemos tener una parte de ese suelo que sea de arcilla. Le voy a poner unas letritas, más adelante vas a identificar qué significa, de arcilla. Mientras que otra parte de ese suelo, y yo prometo no tardarme más de 3 minutos con eso, otra parte de ese suelo podríamos generarlo de arenas. Y con eso podríamos hacer una segunda capa para nuestra presa. ¿Qué se logra con las arenas? Que las arenas retengan a la arcilla, que no se vaya. Esta arena limosa, arena limosa. Y después de la arena podríamos poner gravas. ¿Y qué logramos con las gravas? Pues que las gravas retengan a las arenas. O incluso enrocamientos. Y en el exterior podemos poner grava mal graduada. Es decir, en el exterior tenemos el esqueleto de la presa, lo que le va a dar rigidez, mientras que en el interior tenemos lo que le va a dar impermeabilidad. Y eso se llama una presa de materiales graduados. Materiales graduados. No tiene que ver con la graduación de una escuela, ¿no? Significa que hay materiales de todos tamaños, pero identificados en algunas regiones en específico. Esa presa de materiales graduados va a vivir más que esta que está hecha de un solo material. ¿Y por qué? Ustedes me van a decir, ¿a poco nosotros tenemos sequías? Bueno, más bien en la época de estos gobiernos, entre el 2000 y el 2012, se construyeron estas presas para Comisión Federal de Electricidad. Porque el agua que está aquí quisiera irse, y el agua que está acá también quisiera irse. Entonces se aprovecha esas ganas del agua por irse, o esa energía potencial que quiere irse, y entonces se le conduce, se le genera una tubería, te la dibujo, se le genera por aquí una tubería por donde el agua se vaya, pero haciéndola pasar por unas turbinas. Por aquí se me va el agua, pero le ponemos una turbina, a ver si me doy a entender, un motor o un rotor. Voy a ponerle, aunque sea burdo así, una turbina. Y esa turbina, al pasar el agua, va a empezar a girar y 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 girar. Y ese giro produce electricidad. Y gracias a esa electricidad, hoy tenemos internet y nos podemos conectar a kilómetros de distancia. Pero entonces, gracias a esas grandes presas que últimamente se han hecho,
es de que podemos tener energía limpia, generación de electricidad con agua. El problema es de que también hay un problema ambiental por esas presas de tanta altura. Lo más seguro es de que nunca se vuelvan a hacer presas tan altas, a pesar de que ya lo tenemos controlado. No se van a volver a hacer presas tan altas porque generan un problema ecológico al inundar regiones muy, muy grandes. Y ahora la nueva tendencia es volver a hacerlas un poquito más chaparritas, ¿no? Tal vez de 100 metros de altura. Híjole, me pasé 4 minutos de la clase, les ofrezco una disculpa. Y de todas formas, si tienen alguna duda, pues lo podemos comentar, aunque nos tardemos 2 minutos, y si no, pues nos veremos. Yo creo que todavía el tema de la lectura del prefacio todavía nos queda un poquito, ¿no? Para sacarle más carnita, pero ya es poquito. Y si tienen dudas, lo aclaramos ahorita, ¿no? ¿Cómo ven? Pues ahorita creo que yo no tengo dudas, profe. Qué bueno. Entonces, fíjese, por esto del tiempo y de que ustedes tienen una siguiente clase, pues yo creo que la podríamos parar aquí.